verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar al Padre si no es por Él. O sea, nosotros no podemos buscar otras rutas alternas. Solamente Cristo es la única ruta al Padre. Él es el único camino al cielo. Y les leeré lo que dijo Mahoma, Buda y Confucio acerca de estas cosas. Por ejemplo, Mahoma decía que él no sabía el propósito de la vida. Si él no sabía el propósito de la vida, entonces, ¿cómo pueden seguirlo sus seguidores, no? Él no sabía el propósito de la vida. Buda dijo a sus seguidores, busquen la verdad. Y Confucio dijo, yo no soy el camino. Pero Jesús resume estas verdades en un solo versículo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No tenemos esperanza fuera de Él. Entonces cada uno de nosotros tiene que ver a Cristo Jesús. Este texto desmorona de manera categórica, ¿no?, a todas estas creencias religiosas, y que nosotros podemos estar confiados en Cristo Jesús. Vamos a ir al texto que hemos leído, porque no hay otro nombre bajo el cielo, Hechos capítulo 4, versículo 11, pero vamos a leer el versículo 11 en adelante, 11 y 12. Léalo conmigo. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Entonces, Él es la piedra angular que rechazaron los edificadores, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y creo que nosotros hemos explicado acerca de eso, pero Él es la piedra principal, es el fundamento sobre el cual se edifica todo edificio. Entonces Cristo es nuestro fundamento. Y por eso Pedro dice, y en ningún otro hay salvación. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y creo que lo hablábamos la vez anterior. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay un ciego, hay un cojo, ¿no?, a la puerta de la Hermosa. ¿Ustedes recuerdan? Que curan a ese cojo en el capítulo 3. Y entonces, pero lo quieren llevar a Pedro y a Juan ante las autoridades para decirle que no tienen que hablar en el nombre de Jesús. Pero ellos dicen, es que no hay otro nombre en que nosotros podamos ser salvos. Entonces ellos empiezan a predicar sin temer a las autoridades. ¿Por qué? Porque ellos obedecen primeramente a Dios. Ellos mandan a callar a Pedro y a Juan, y ellos dicen que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando levantan a aquel paralítico, aquel cojo, y que le dice, no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús te digo, levántate y anda. Leí algo interesante acerca de eso y se lo compartí a un hermano el día de ayer, que por ejemplo Inocencio II, el Papa Inocencio II, en una ocasión con Tomás de Aquino, un teólogo, y llega Tomás de Aquino, entra donde está el Papa y lo encuentra contando monedas de oro. Pero cuando Tomás de Aquino entra, el Papa para de contar esas monedas de oro y le dice, ¿sabes una cosa, Tomás de Aquino? Ahora la iglesia ya no puede decir, como decía el apóstol Pedro, ahora la iglesia ya no puede decir, no tengo oro ni plata, porque ya tenemos. Y Tomás de Aquino le responde, sí es cierto que nosotros ya no podemos decir eso, pero tampoco podemos decir, levántate y anda. ¿Sí entendieron? ¿No? O sea, hoy tenían el oro y la plata, pero no tenían el poder para levantar un paralítico. Y Pedro no tenía oro ni plata, pero tenía el poder del Espíritu Santo para sanar enfermedades. Y es lamentable porque parece que a nosotros nos está pasando lo mismo, ¿no? Estamos siendo como Inocencio II ya, ¿no? Hoy tenemos todo, ¿no? Tenemos oro, tenemos plata, tenemos autos, tenemos casas, tenemos todo. Pero hoy ya no tenemos poder para sanar a un enfermo, más se enferman, ¿no? No, es que estamos perdiendo esa. Y nuestro Señor Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces nosotros debemos de reflexionar en cuanto a esto.
Entonces, solamente en Cristo hay salvación. Y dice, y en ningún otro. Y ese ningún, lo hemos recalcado siempre, ningún. ¿Qué significa ningún? Que no hay nadie más, ¿no? No hay nadie más, no existe otro. No, ningún otro hay salvación porque no hay otro bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo Jesús. Solo en Cristo es dentro de las 5 solas, ¿no? que estamos viendo. Solamente en Cristo tenemos salvación. La Reforma hizo un llamado a la iglesia a regresar a la fe. Solamente en Cristo como único mediador entre Dios y el hombre. Mientras la iglesia romana mantuvo que hay un purgatorio y las almas que son detenidas allí son ayudadas por las oraciones intercesorias de los filigreses. Usted ha visto eso, ¿no? Bueno, ellos creen en el purgatorio, muchos cristianos lamentablemente todavía están creyendo en eso. Y por eso es importante enseñarle a los hermanos acerca de esto. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. No hay ningún lugar intermedio donde tú puedas purificar tus pecados, solamente Cristo puede purificar tus pecados. Hay que poner la fe en Cristo Jesús. Hay que ponerla. Entonces, por ejemplo, yo les prometí que iba a traer el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Pues sí se los traje, ¿no? Sí se los traje. Ahora voy a leerles algo que dice en el capítulo 2, numeral 95. Aquí está. Para que ustedes no piensen que me lo estoy inventando. Capítulo 2, numeral 95 dice, la tradición, la escritura y el magisterio de la iglesia. ¿Ustedes recuerdan que le leí algo de esto cuando dimos acerca de la sola escritura? Que ellos creen que estas cosas tienen que estar juntas, que una no puede vivir sin la otra, es decir, la escritura no es suficiente para ellos. Para nosotros creo que es la única guía, la única fuente. Dice este numeral, la tradición, la escritura y el magisterio de la iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir, escuche eso, sin los otros. Es decir, si usted le quita el magisterio y la tradición a esta Biblia no sirve para nada. Nosotros, y por eso es lo que pelean los reformadores, por eso el principio de sola escritura. Ese es el principio. Los tres, cada uno según en su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Si usted no tiene esas tres cosas, no puede ser salvo. Bueno, la Biblia nos enseña, y Jesús mismo enseña en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñar las escrituras. ¿Qué dice? La escritura, no dice magisterio, no dice tradiciones, escudriñar la escritura porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces no hay más. Entonces la suma de tu palabra, dice el Salmo, esta palabra de Dios es la que nos da vida y solamente esta palabra de Dios nos enseña que solamente en Cristo tenemos salvación. Esto contradice lo que hemos leído en el catecismo, contradice las escrituras porque Jesús dijo de manera categórica que Él es el camino y nadie viene al Padre sino por Él. Les leeré algo más que dice, por otro lado, la iglesia de Roma asigna a María un rol de la palabra un rol que la palabra nunca le concede. De acuerdo al Papa León III, nada de ese inmenso tesoro, de todas las gracias que el Señor trajo a nosotros, es dado a nosotros que no sea a través de María. Eso dicen ellos. Ninguna de las gracias pudo venir si no hubiese sido por María. Tanto así que he escuchado a muchos apologistas católicos decir que si María no hubiese existido, Jesús no hubiese existido. Dios pudo haber usado a cualquier mujer. Nosotros no recriminamos ni menospreciamos a María. Nosotros creemos que María fue una mujer de Dios, que Dios la usó y que es bienaventurada, como dice la Biblia. Pero Jesús dice, más bienaventurados son aquellos que oyen mi palabra. Entonces dice que el Señor trajo a nosotros, es dado a nosotros que no sea a través de María, de manera que de la misma manera que nadie puede venir al Padre de lo alto, excepto a través del Hijo,
casi de la misma manera, así lo ponen ellos, nadie puede venir a Cristo excepto a través de su madre. Ni María misma hubiese creído esto. Yo les leeré un pasaje. En Lucas capítulo 1, versículo 46. Si usted quiere ir conmigo. Porque María también ella se consideraba que necesitaba de un Salvador. ¿Usted recuerda eso? Lo leeremos aquí en Lucas capítulo 1, versículo 46. Dice, entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Cómo dijo? Que se regocija en el Dios, en Dios mi Salvador. Muy bien, les leeré otro párrafo en el catecismo. Se los quería leer todo, pero está muy grueso, ¿no? Les leeré el párrafo número 6, en el numeral 963, hablando acerca de María. María, madre de Cristo, madre de la iglesia. ¿Escuchó eso? Dice, después de haber hablado de la función de la Virgen María, dice el numeral 963, después de haber hablado de la función de la Virgen María en el ministerio de Cristo y del Espíritu, conviene considerar ahora su lugar en el ministerio de la iglesia. Se le reconoce y se le venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Más aún, es verdaderamente la Madre de los miembros de Cristo. Escuche esto, porque colaboró con su amor a que naciese en la iglesia los creyentes miembros de aquella cabeza. María, Madre de Cristo, Madre de la iglesia. Usted va a las Escrituras y encuentra que el único que nos hace renacer y nos bautiza es el Espíritu Santo. Entonces, estas son las cosas que los reformadores no estaban de acuerdo y por eso decían, no hay otros mediadores, no hay más, no hay papas, no hay, hoy en día, ¿verdad? No hay apóstoles, no hay pastores, no hay papas, no hay vírgenes, no hay ídolos, no hay nada, solamente Cristo Jesús es el único mediador. Los reformadores enseñaron que la salvación es solamente a través de la obra de Cristo y yo lo llevaré a otro texto, primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, vaya conmigo ahí, primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Porque hay un solo Dios, ¿verdad? Hay un solo Dios. Nosotros creemos eso también, ¿verdad? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos mediadores hay? Uno. ¿Estás seguro que dice eso? Un solo mediador entre Dios y los hombres. Ya no hay más mediadores. Solamente Cristo es el único. Dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él es el único y no hay nadie más que pueda mediar por nuestros pecados. Solamente Él. Entonces Él cuando venció, dice que subió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre y ahora Él intercede por cada uno de nosotros. Amén. Él intercede por cada uno de nosotros. No hay más fuera de Cristo Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1.13. Leímos 1.15. Vamos a leer 1.13. Recuerde lo que hemos leído, porque porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Colosenses 1.13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Quién hizo eso? Cristo Jesús. Cristo nos trasladó a ese reino, ¿no? Del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Este lema define el origen y el objeto central de la fe cristiana. Entonces los reformadores
se opusieron a exaltar a cualquier cosa que no fuera la suficiencia de Cristo. Ese era el problema. Bueno, ¿cuál se resume en una palabra esta enseñanza de solo Cristo? Era la suficiencia, es decir, en ese entonces, y como hoy en día también, ¿verdad? Pero en ese entonces la batalla de los reformadores era esa. El catolicismo no es que haya quitado a Cristo. Ese no era el problema. El problema era que ellos creían que Cristo no era suficiente. Entonces, nosotros también a veces caemos en ese mismo error. ¿Por qué? Ellos creían que también podían hacerlos por otros medios, como por ejemplo las indulgencias. Ellos podían pecar y poder comprar una indulgencia y ya estaban, ¿verdad? Ya con esa indulgencia tenían, pero también ellos creían, por ejemplo, creían que el bautismo es para salvación. También creían en la mediación de María, en la mediación de los santos, pensando que así también podrían llegar a Cristo Jesús. Y no había, o sea, no consideraban que Cristo fuera suficiente y por eso también creen en el famoso purgatorio. La pregunta es, si hay un purgatorio para purgar las penas, entonces Cristo no fue suficiente para pagar nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Cristo es insuficiente? ¿O Cristo se volvió insuficiente para ellos? ¿O ahora en las iglesias cristianas nosotros queremos hacer méritos también? ¿Usted cree que pagando los diezmos se va a salvar? ¿Usted cree que viniendo a la iglesia todos los días se va a salvar? No, solamente en Cristo Jesús está la salvación. Entonces ellos rechazaban todo esto. Ningún ritual, institución o individuo puede ni debe ser motivo de confianza, sino solamente Cristo. Solo Cristo. Podemos reconfortarnos en gran manera con el principio de solo Cristo. Es solo Cristo quien aseguró nuestra salvación. Solamente Él pagó por nuestros pecados. Yo sé que a María también se le llama corredentora. Que ustedes saben que es ¿verdad? En ese sentido, corredentora. Nosotros somos coherederos juntamente con Cristo, somos conciudadanos. ¿Qué significa coherederos? Por ejemplo, lo que significa es que la herencia de Cristo nos pertenece, como le pertenece a Cristo, nos pertenece a nosotros. Somos coherederos juntamente con Cristo. Todo lo de Cristo pertenece a aquel verdadero Hijo de Dios. Por eso nosotros somos coherederos. Entonces ellos llaman a María co-redentora. ¿Qué significa? Bueno, que ella también colaboró con Cristo para nuestra salvación. Pero la Biblia dice que solamente Cristo. Solamente Cristo. No hay otro. Entonces nosotros podemos estar confiados en que estamos en Cristo. Es solo Cristo quien aseguró nuestra salvación y no tenemos que ganarla a través de nuestras buenas obras. Es solo Cristo quien escucha nuestras oraciones y conoce nuestros corazones completamente. Y es solo Cristo quien nos ama incondicionalmente mientras conoce nuestros corazones completamente. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 7, versículo 25, hablando de su sacerdocio, dice, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Él vive por cada uno de nosotros. Quiero que veamos una cita en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Y vamos a ver que Él es nuestro sumo sacerdote y que por lo tanto nosotros, y Jesús es sumo sacerdote según el orden ¿de quién? De Melquisedec. ¿Qué significa eso? Bueno, que no tiene principio ni tiene fin. Los sacerdotes terrenales, Hebreos dice que ellos morían y tenían que ser reemplazados por otros, pero ahora tenemos un sumo sacerdote mucho más sublime y que es para siempre y que intercede por cada uno de nosotros. Les dije Hebreos, ¿verdad? Hebreos capítulo 4, versículo 16. Vaya conmigo. Vamos a leer del 14, vamos a leer en adelante.
dice, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Cristo Jesús. ¿Según quién? ¿El orden de quién? De Melquisedec. No es el padre Luis Toro, ¿verdad? Porque él dice que es del orden de Melquisedec. Bueno, el orden de Melquisedec significa que no tiene ni principio ni fin. Entonces dice, por cuanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente. ¿Cómo puede venir usted? Confiadamente ante Él. Usted puede venir confiadamente y decir, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo puede venir cuando tiene pruebas? Usted puede venir a Él confiadamente. Usted puede venir en cualquier momento. Él intercede por cada uno de nosotros en nuestras necesidades. Él las conoce bien. Él conoce nuestras necesidades. Él es nuestro sumo sacerdote. Y por eso es lo que luchaban los reformadores. Solamente en Cristo tenemos esperanza. Fuera de Él no hay nada más. Y esto es, todos estos principios acerca de las 5 solas son principios bíblicos que nosotros los podemos leer. Lo hemos leído en Hechos capítulo 4, versículo 12, donde dice que en ningún otro hay salvación. Podemos leer en primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solamente hay un mediador. Y por esto peleaban los reformadores, por esto debemos también pelear nosotros. No puede poner la esperanza en otro más. Ya no, usted no puede poner la esperanza, solamente en Cristo Jesús hay salvación. Reafirmamos que nuestra salvación es obtenida por la pura gracia de Dios, mostrada en la obra redentora y mediadora de Cristo, su vida sin pecado y su pago sustituto por los pecadores solamente son suficientes para nuestra justificación y reconciliación con el Padre. Nosotros negamos que el Evangelio sea predicado sin el trabajo sustituto de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no podemos predicar sin la cruz de Cristo. Cada vez que nosotros prediquemos, tenemos que predicar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por medio de Él tenemos salvación. Martín Lutero, Juan Calvino, Melanchthon, Zwinglio, todos estos reformadores escribieron acerca de estas verdades que también nosotros debemos mantenerlas hoy en día. Escuchaba, por ejemplo, al sacerdote Luis Toro diciendo que Martín Lutero, lo que pasa es que Martín Lutero se encaprichó porque él, como ya ve que los sacerdotes no se casan, ¿no? Él se quería casar porque estaba enamorado. Y le dijo al Papa, me quiero casar. Y el Papa le dijo, no se puede casar. Y yo sí me quiero casar. Entonces, váyase y cásese. Pero ese es el argumento que da él. Muy pobre, muy débil. A mí hasta, ¿cómo se dice? Hasta da pena ajena, ¿no? Aunque sí se casó, ¿no? Pero eso fue después. Aunque deberían casarse, ¿no? Porque la Biblia dice que en algún momento prohibirán casarse, dice. Y bueno, ese es otro tema. Nosotros creemos en este rol de Jesús como mediador, como el único mediador. Vayamos al texto que teníamos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Lo leemos para concluir. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bueno, la palabra podamos aquí también es importante porque nadie puede ser salvo fuera de Cristo Jesús. Nadie, ¿verdad? No fue Buda, no fue el Papa, no fue Mahoma, no fue Confucio, no fue nadie de esos. Solamente Cristo Jesús.
Entonces la fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús y nuestra fe debe estar establecida ahí, que no se mueva. Ahora, nosotros hemos aprendido acerca de estas verdades, por ejemplo, la sola escritura, la sola fe, la sola gracia y solo Cristo. Y por último veremos también solo a Dios la gloria. Nosotros debemos mantener la confianza en nuestro Señor Jesucristo a pesar de que vengan las pruebas, vengan las dudas, vengan las dificultades. No debemos desviar nuestra mirada de Cristo Jesús. Así que su mirada debe de estar puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Él es todo para cada uno de nosotros. Muy bien, nos ponemos en pie porque vamos a hacer algo más. Tenemos cosas que hacer hoy. Nos ponemos en pie. Vamos a darle gracias a Dios. Y le voy a dar el tiempo a mi esposa que haga una oración para despedirnos y luego pues hacemos todo lo demás que tenemos que hacer. Acuérdense que solamente en Cristo hay salvación. Amén. Gloria a Jesús. Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén. Agradecemos al Señor, amén, por la palabra que se nos ha impartido en esta tarde, amén, dándole siempre la gloria a Dios, amén, que Él se la merece, amén. Nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria, por lo tanto nosotros tenemos que siempre alabarle en cada momento. La palabra nos exhorta en todo tiempo de que debemos de darle la honra y alabarle, amén. Así es que gloria a Dios por nuestros predicadores. Siempre recalco que tenemos que orar por ellos, hermanos. Cada día, ¿verdad? La salud se deteriora, o sea, se va acabando y ellos necesitan muchísimo, amén. Así es que para eso estamos, para orar los unos por los otros. Así es que oremos por nuestros predicadores, hermanos, ya que si nosotros no queremos, tenemos que orar por los que sí quieren, amén. Así es que gracias al Padre, Hijo y Espíritu Santo por este momento que se le ha dado a Él. Amén, gloria a Jesús. Y a los que están a través de la página de Iglesia Príncipe de Paz Los Ángeles, a través del canal 99 allá en El Salvador, Morazán, ¿verdad? Los que todos nos sintonizan en este momento, como los que lo ven grabado, pues agradecemos su sintonía. Padre que estás en gloria, en esta hora te damos las gracias, Señor amado, por el momento tan especial que nos hace, Dios mío, poder llegar a tu casa y adorarte, Señor, y poder, Dios mío, concentrarnos en tu presencia y darte a ti la gloria, Señor, de vida, y reconocer, Señor, que no hay otro, Señor, mediador entre Dios y los hombres más que Cristo. Aleluya, gracias, Señor, nos regocijamos, Señor, porque somos dichosos aquellos que